Bueno, un cordial saludo para todos los integrantes del curso de Derecho Constitucional General. Mi nombre es Diego Alexander Herrera Ríos y actualmente vivo en el municipio de Dos Quebradas y en este momento pues voy a hacer una presentación acerca de varios conceptos y generalidades sobre el nuevo constitucionalismo europeo y el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Entonces, para iniciar, pues comenzamos definiendo qué es constitucionalismo. Pues, diferentes formas de Estado y poderes han surgido dentro de las naciones actuales, dentro de las naciones contemporáneas. El constitucionalismo como sistema impera en todo el mundo con el fin de mantener cierto orden o que lo que las personas llamamos como orden, el orden en nuestras sociedades y por tal causa, pues esto amerita un análisis entre sus variables, un análisis a todas sus líneas, a cómo se aplica, cómo lo consideran en un lugar u otro lugar del mundo. En este caso, pues entonces vamos a definir el nuevo constitucionalismo europeo y el nuevo constitucionalismo latinoamericano. Entonces nos vamos a enfocar en cómo es su comportamiento actual en estas dos regiones del planeta. Entonces, comenzando por el nuevo constitucionalismo europeo, pues este ha estado marcado, digamos que ha sido un referente el constitucionalismo europeo a través de los años para otros países del mundo, para otros lugares del mundo, para otras regiones, como es el caso de Latinoamérica. Pero durante los últimos años el constitucionalismo europeo ha estado marcado por unas controversias producto por la relación que existe entre el constitucionalismo y la democracia, puesto que en Europa tratan, o al menos dentro de los límites de la Unión Europea, más que todo, tratan de comprender cómo es posible crear o defender derechos humanos, defender los derechos de las personas, sin necesariamente corresponder una aceptación general, es como lo que llamaríamos, lo que se lograría dentro de la democracia, utilizando la democracia. Entonces, ¿cómo lograr que accedan a derechos equitativos diversos grupos, aun cuando la mayoría no lo acepta, sino que esto va más que todo desde un ámbito institucional? Entonces, ha estado marcado por esta controversia el constitucionalismo europeo actual. Después de la creación de la Unión Europea, pues suele considerarse que el poder institucional justamente de esta unión pues se ha superpuesto por encima del poder de los estados que la integran, de los estados miembros de la Unión Europea. Eh, Esto ha generado pues un déficit en las mediaciones democráticas, especialmente en los países, digamos, llamémoslo de esta manera, débiles, ya que pues los países débiles o con economías menos fuertes o menos poderosas, pues le han dado más libertad a la Unión Europea y pues más que todo al organismo principal de la Unión Europea, que es el Parlamento Europeo. Entonces, este Parlamento ha entrado a reemplazar muchas funciones de los parlamentos estatales, de los estados débiles en este caso, aunque también, pues, muchos países con cierto poder dentro de la Unión, lo hemos visto esta controversia con lo que pasó exactamente en Inglaterra con el Brexit, ya que estaba viendo que justamente esta corporación, esta institución estaba queriendo reemplazar muchas políticas internas de Inglaterra y pensaron que era mejor alejarse de esta unión y pues fue lo que efectivamente hicieron durante o con el Brexit. Entonces podemos definir que la Unión Europea terminó
o ha terminado siendo considerada como una institución política más, como un organismo más, como lo es el Fondo Monetario Internacional y otros organismos en Europa. Entonces es una institución poderosa, claro que sí, pero esta institución se ha desligado de las políticas iniciales o del origen de su creación, pues que era de proyectar mayores derechos para todos los países, fortalecer la democracia dentro de los países, pero pues ahora se ha convertido entonces en una institución eh, política poderosa, ¿no? Económica poderosa, que se ha olvidado de ciertos aspectos relevantes desde su fundación. Entonces, los Estados miembros de la Unión Europea, lo que estábamos hablando anteriormente, pues otorgaron mucho poder al Parlamento e hicieron pues, que la Unión o que la Constitución Europea se ubicara por encima de constituciones de sus estados, lo que hace que se agobien las pequeñas naciones por los intereses de otros grandes estados porque hay un desequilibrio en la obtención de beneficios a partir de la creación de esta corporación, de esta unión. En tiempos actuales, diferentes fuerzas euroescépticas que ya pues son muy bien conocidas por los medios internacionales, por líderes internacionales y entonces ya podemos ver cómo varios países han mostrado sus intenciones de renunciar a la Unión Europea, de renunciar al Parlamento, el cual ha sido fuertemente criticado. Vemos el caso de tanto ideología de izquierda como de derecha, pues que buscan desintegrarse de la Unión Europea, debido a que consideran que los intereses de la Unión no representan los intereses de cada nación. Por eso han llegado voces desde Italia, desde Hungría, que dicen que el Parlamento Europeo está tratando de reemplazar las funciones de sus propios países. Y ahora, entonces, continuamos con el nuevo constitucionalismo latinoamericano, consideración de lo expuesto en este caso por Martínez Dalmau. El constitucionalismo latinoamericano ha tenido importantes cambios a partir de la década de 1990, que fue cuando se comenzaron a gestar eh, nuevas constituciones. En el caso de Colombia, la constitución del 91, en Venezuela del 99 y a partir del 2000 la constitución de Ecuador y de Bolivia. Estas constituciones marcadas, digamos, por una descolonización, debido a que anteriores constituciones, pues pareciera que estaban defendiendo más a intereses extranjeros y colonialistas que a intereses de las comunidades propias, originarias. En el caso de Bolivia, por ejemplo, la nueva constitución pues le dio mayor beneficio, mayor reconocimiento a las comunidades indígenas, a las que son llamadas allí comunidades originarias. Lo mismo ocurrió en el caso de Ecuador y también en Colombia y Venezuela. El nuevo constitucionalismo latinoamericano pues es producto de una serie de exigencias sociales, de manifestaciones y rupturas con los modelos constitucionales tradicionales, modelos constitucionales tal vez que fueron eh, utilizados con base a constitucionalismo europeo, constitucionalismos extranjeros, constituciones que no eran propias de esta nación, de esta región, y por es tal el caso que fue necesario pues independizarse también en ese sentido. Entonces los modelos anteriores que predominaban pues fueron desechados y en este caso se comenzó a dar participación a las comunidades de los estados mencionados anteriormente, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Estas nuevas constituciones se han centrado en dar respuestas a las comunidades y considerar las exigencias de los mismos por encima de los intereses extranjeros que una vez estuvieron superpuestos dentro del Estado, ¿no?
En el caso de Colombia, hablando ya sobre ejemplos y sobre momentos que han ocurrido en Colombia a partir de la Constitución del 91, se ha demostrado que el sistema de pesos y contrapesos pues ha resultado equilibrado en cierta medida. Esto lo demostró desde que la Corte Constitucional pues emitiera una sentencia que evitó que el expresidente Álvaro Uribe pues fuera reelegido, esto teniendo en cuenta sus intenciones eh, a partir del 2008 de reelegirse, de modificar la propia constitución, algo que la Corte Constitucional dijo que no se podía hacer debido a que era el pueblo bajo una constituyente que podía hacer esa modificación. Básicamente lo que dijo la Corte Constitucional fue que se debería crear una nueva constitución que incluyera un código que permitiera la reelección. Entonces, digamos, la Corte Constitucional tumbó estas aspiraciones del expresidente y no lo logró. Caso contrario, fueron los procesos llevados a cabo en Ecuador, Bolivia y Venezuela, en donde digamos que sí fue más mediocres los dinamismos que ocurrieron allí. En el caso de Venezuela, pues vemos actualmente la ruptura social, política y económica. Quiere decir que también las instituciones democráticas, las instituciones creadas después de la Constitución del 99, pues fueron corrompidas por los intereses del Ejecutivo, por los intereses del presidente y digamos este desequilibrio de poderes pues ocasionó también, ayudó a que esta crisis que actualmente vive el país pues se gestara en mayor medida, ¿no? Aparte de otras causas que tiene esta problemática, pero vemos que este fallo en la Constitución del 99 pues, derivó en este problema. Lo mismo en Ecuador, donde pues la Corte Constitucional del país también de alguna manera dictó que no se podía dar un proceso de reelección ante las aspiraciones del presidente Correa. En ese momento, pues lo que hizo fue más como dar un cumplimiento, no una sentencia como en el caso de Colombia, sino decir que debía acatarse lo que la misma constitución decía. Entonces, digamos que en esa medida fueron más parciales, nunca juzgaron al Ejecutivo que pretendía hacer esta reelección. En el caso de Bolivia, pues fue exactamente parecido debido a que la Corte Constitucional del país e incluso el mismo Congreso, digamos, dijo que llegado el caso de la reelección, pues Bolivia debía adaptarse a políticas que dictaran los organismos internacionales, incluso por encima de lo que le dictara el pueblo. Entonces vemos que sí hubo fallos dentro de la constitución de Bolivia en el 2008 que permitían que se pudieran dar estas aclaraciones, incluso por las mismas cortes, de que las políticas o las suscripciones internacionales de Bolivia podían estar por encima de los dictámenes del propio pueblo. Entonces, esta ha sido mi presentación por el día de hoy, en el que se resolvieron o que se definieron varios conceptos, en este caso, pues el constitucionalismo, el nuevo constitucionalismo europeo y el nuevo constitucionalismo latinoamericano, teniendo en cuenta, pues, también que en el caso del nuevo constitucionalismo latinoamericano han ocurrido o ha derivado en varios o mayores beneficios para los países de los cuales hablamos. En el caso de Colombia, pues a partir del 91 el índice de desarrollo humano aumentó significativamente pasando de un nivel bajo a un nivel medio alto. Lo mismo para Venezuela, pues hasta que se hacían las mediciones allí, para Bolivia y para Ecuador. Entonces, vemos con buenos ojos los procesos constituyentes que se han gestado en Latinoamérica desde los años 90 y estamos atentos al nuevo constitucionalismo europeo, el cual está siendo fuertemente criticado su proceso o cómo se está llevando a cabo allí.